permitiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo. Haz, te rogamos, que siguiendo su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentar y vamos a escuchar la bendición de la Iglesia de la Fe. Arinya katiki wapure melu ahasi. Amuria habalu mabure me le humilde. Lula dudu aba milagro lu le seri vitu bu keisei. Una buyebe lida lililu age o inyula lida linyu age. Larinya ga ahasilu. Au mocho bunu vem na pure. Amuri haseini luma. Abati larinya gu Isaías. Agamba humana guguya le tilana luba larue hadavi. Ni kata salarini ku hanyauri hania girigia. Habuse rupe kinye hanyauri halu nubungi ute. Ni chukubati wabure mekwanangu aba seinimu. Tadane na duba aba uri ni bure ngiru. Aba me tagaruzu aba uguriragu. Aba me tichubu Emmanuel luagu. Minila bungi wangu. Lereru bungi.
Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco vivo? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Si pueden apacharle la cosa sale al otro lado que está, esa no, esa es de allá. Lo que hay que hacer es la última, de allá pegada a la pared. La única que no tiene bloqueado todo, y todas las demás ya están bloqueadas. Bien, en este día 20 de diciembre, cuando ya estamos a 11 días de terminar este año 2022, pues nos alegramos con la familia de Liz, porque ha llegado a un año más de vida, pero también es un año menos de vida. A veces nosotros nos alegramos porque ya son muchos, pero resulta de que está más cerca la meta. Y entonces, sí es bueno, como dice una plegaria eucarística, es don nuestro el que seamos agradecidos con Dios. Y hoy de manera especial nos unimos a los agasajos de la familia para Él. Y en este día especial en que nosotros hemos escuchado en la primera lectura como unida, o podemos decir la misma lectura que se leyó el domingo, y podemos ver cómo el profeta se acerca a este rey de Siria y le dice: los reyes de Siria y de Israel se han unido para atacar al reino de Judá. Ustedes saben de que en un principio el pueblo de Israel estaba dividido en 4 reinos. Luego se fue dividiendo en un inicio, pues fueron 12 tribus en honor a los hijos de Jacob. Pero ese reino luego se hace como el reino del norte y el reino del sur. Cuando ya se divide, llegan los reinados y las invasiones y todo esto,
Y en esta invasión que está viendo en Judá, resulta de que al pueblo lo han sacado al exilio. Y por eso el profeta quiere y sueña que el pueblo que se ha ido al exilio vuelva a su tierra. Y en previsión de ese asedio que le viene a la ciudad de Jerusalén, el rey Acaz está revisando los canales de conducción del agua, que era la riqueza más grande que podía tener una ciudad frente a él. Y en ese momento el profeta Isaías se acerca y le anuncia que no habrá, que ya no habrá más guerra, mantenga la paz. Y ante esa desconfianza del rey, el profeta le sugiere que le pida una señal, pero el rey asegura que no necesita pruebas. Él es autosuficiente y no necesita de nadie más. Y ante esa su autosuficiencia, el Señor le ofrece una señal de vida. Está para nacer un niño que le llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y hoy el Evangelio pues narra cómo va a nacer ese niño. Imagínense ustedes que entre 800 a 600 años antes de que Jesús naciera, lo que ya este profeta anuncia. Y hoy el Evangelio lo retoma. Dice, ¿cómo fue que llegó? Dice que el ángel llamado Gabriel, que también hay que reconocer que el Evangelio del domingo es el mismo ángel que se acerca a José y le dice que María ya está en sí. Y vemos hoy el ángel, este evangelio, esta parte por supuesto tuvo que ser antes del evangelio del domingo, ¿verdad? Pero hoy vemos cómo a María, el ángel se acerca a ella y le dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David. Ya estaban comprometidos, ya iban a ser esposos, pero todavía no vivían juntos. Y entró el ángel donde ella estaba y le dice, alégrate de gracia, alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Hay gente que dice, ¿dónde está el rezo que le hacen a la Virgen María? Nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero aquí el ángel, el saludo del ángel es, depende de la traducción, ¿verdad? Pero por eso fue que se empezó a rezar llena de gracia, o sea, el Ave María. Y el ángel es el mismo saludo del ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María, al oír esas palabras, dice que se queda. No me puedo imaginar a una jovencita con miedo y todo, ¿no? Y pregunta qué quería decir ese gran saludo para él. Y el ángel le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia ante Dios. Has sido elegida. Vas a concebir a dar a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Mira, qué día tan bonito en el cual has nacido, hermano, por Dios. Porque es el día en que María da el sí. Recordamos en este día el matrimonio que María da el sí. La que tomé, en griego, el sí de María, la llena de gracia, la pura, la que dijo sí al plan de Dios. Mira, es que para nosotros los cristianos católicos, el sí de María es lo más importante, lo más grande que podemos respetar y podemos ver. ¿Por qué? Si María no dice sí, ¿qué hubiera pasado? Es la pregunta que nos hacemos. Si ella no hubiera aceptado el plan de Dios, ¿qué hubiera pasado? Dios indudablemente hubiera buscado otro medio para hacer llegar la salvación a este mundo, enviando a su hijo, no sé si a otra persona, a otra mujer, pero María fue la elegida y los planes de Dios resultan. Entonces es ella la que va a traer a luz a este niño. Y le dice cómo va a ser. El ángel le dice, vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le pondrá el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Desde ahí está la promesa, que el reino de Dios es por los siglos de los siglos. Y María dice entonces el ángel, pregunta, ¿cómo va a ser posible? Puesto que yo no he concebido, yo soy virgen, no he estado con mi esposo. Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y luego de anunciar que ya su prima Isabel ya va en el 6º mes. Para Dios no hay nada imposible. A la que llamaban estéril, porque ya era mayor, pero ella ya va en el 6º mes. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Ahí es donde está el sí de María. Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel. Para nosotros los cristianos, esto es lo más maravilloso que se nos puede anunciar. La venida del Hijo de Dios, por primera vez, fue a través de ese vientre virginal de María. Para nosotros, sí, decían por ahí hace poco, si para nosotros la tierra que pisó Jesús es santa, ¿cuánto más no puede ser el vientre que lo llevó a él 9 meses? Por eso hay que pedir perdón también para aquellos que nos ofenden a nuestra madre. Esa madre que nunca desea mal para sus hijos, sino que al contrario está como buena madre, esperando a todos sus hijos, acompañando a todos sus hijos, pero como siempre, ¿verdad? Habemos hijos desobedientes y que no hacemos bien las cosas. Por eso pidamos perdón por esos hijos desobedientes que no aman y no respetan a nuestra madre. Que esto también motive a la vida de cada uno de nosotros, la vida de los que nos vinieron, para confiar más cada día en el manto protector de la madre y que ella sea la que cuide y le protege a usted y a su madre. Vamos a ponernos de pie y vamos a llevar nuestras peticiones al Señor diciendo, ven pronto, Señor. Maria,
Santísima Iglesia. Padre y Señor de la vida, que por el sí de María entraste en nuestra historia en una carne como la nuestra. Escucha la súplica de tu Hijo y haz que proclamemos que tú eres el Dios de con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor.
cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba los pasos, dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: comen y coman todos de él, porque este es su cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo santo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la vida, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Picón y demás obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, ayúdeles a contemplar la luz de Dios. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de Jesús, digamos ahora conmigo. Padre del cielo, dinero a la ley, santa parola a tu barrio, se crea un poco, esta de tu universidad, tu poeta fue un puñeto, la nazaret, hoy creo que me bachará, que te utoraña a la red, y grababa algo y cuando me identificó, dice la que va líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. María, ruega en mí, Padre y Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amigos de Dios, intercambien ahora los siglos de nuestra fe. Amen.
los que no pueden llegar en alguna otra situación, vamos a ese momento a hacer la corporación de comunión espiritual. Luego, los que sí pueden recibir el cuerpo de Cristo, entonces hacen una fila en el centro para poder. Queridos hermanos y hermanas, en este momento invito a aquellos hermanos que por algún motivo no han podido comulgar para que puestos de rodillas hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con tu divino auxilio a quienes has alimentado con el don celestial, para que al deleitarnos con estos sagrados misterios nos llene de gozo la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos ahora a darle la bendición, el agua bendita. Dios sí le pediría que sus hijos o sus parientes cercanos se hagan detrás de él. Vamos a
San José, que también sea el patrono de él y que él le ayude en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor se libre de decirnos, el Padre, ¿le van a cantar las mañanitas o le van a aplaudir? Saludas a tus papás. Gracias. Mi estimado. Gracias.
Ahí 30 la dejaba conmigo. Uy, está la línea, Nati. Seguro me van a ensayar. Campo, este es el original, este es el campo original. Este es campo original. Ah, pero sí, cabal. Este es el original, este es el original. Ahí acabó. Gracias, audiencia, por acompañarnos en los 60 años del licenciado Osvaldo Estero Martínez. Transmitiremos desde Ellington Place ya el acto que se tiene para que ustedes puedan verlo desde la comodidad de sus hogares. Transmitió Elmer Mauricio Enríquez. Nos vemos desde las instalaciones del Ellington Place en barrio Pueblo Nuevo de la Buga Livingston. Muchas gracias por acompañarnos.